bienvenidos y bienvenidas en nombre de las 4 organizaciones que montan este ciclo. Muchas gracias, Steven, por aceptar la invitación para estar hoy aquí y para explicarnos las relaciones. Bueno, Franco sabe mucho más que yo de esto, de la extrema derecha española con Latinoamérica. Yo voy a decir un poco sobre la logística, pero antes voy a desmontar un mito. De los 304 inscritos, solo el 38% viene de Argentina. Ya sé que Franco suele decir que es el 50%, le sigue con el 21% España y después empate Chile-Alemania, el 9,2%. Pero bueno, 40% casi de personas de Argentina. Ahí creo que es la 1 del mediodía, ¿no? Con lo Las cual, dos. o las 2, difícil de verlo. Lo estamos grabando como siempre, lo podéis ver en el canal de YouTube, ahí están los otros vídeos también, el de Silvia, el de Jaime y el de Arsenio. Esta es la penúltima sesión, la sesión que viene, ya os adelanto que de alguna manera vamos a intentar esbozar lo que tenemos previsto para el año 24 en esta materia, que van a ser 3 ejes de trabajo. Lo queremos comentar con vosotras, exponéroslo y invitaros a todas y a todos a participar. Lo estamos grabando, podéis hacer preguntas por el chat o por la función de preguntas y respuestas. Se las vamos a pasar a Franco y Franco las va a plantear a Steven y, o sea, no va a quedar ninguna pregunta sin responder, igual que las otras semanas, aunque no nos podáis ver, aunque no podáis hablar en este formato. Y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Miguel. Así que bueno, como ya dijo Miguel, hoy estamos con Steven Forti, que es historiador, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él está especializado en estudiar el fascismo, el nacionalismo, la extrema derecha. Seguramente la inmensa mayoría de las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver después ya lo conocen, lo han leído, lo han visto, lo han escuchado en algún podcast y demás. Para mí es una hermosa alegría poder estar con él. Él, como decía, si lo leyeron, seguramente lo hayan encontrado en el libro La extrema derecha 2.0, que es y cómo combatirla, del siglo XXI, que hoy vamos a comentar un poquito sobre eso. Él es también coautor del libro Patriotas Indignados sobre la nueva ultraderecha en la posguerra fría de 2019, ya tiene unos años, pero sigue siendo muy interesante. Y también de este libro que tengo acá, mirá que tengo acá, Steven. Ah, mira qué bien. Mitos y cuentos de la extrema derecha. Me lo regaló el señor que estaba antes acá, Miguel, me lo mandó por correo y me llegó hace un par de días. Así que con mucho gusto leyendo este libro de Catarata y de la Fundación 1 de Mayo, ¿no? Sí. Que se publicó ahora, este es nuevito. Y bueno, Steven es el compilador y él escribe también, aparte de todos los que están en la lista. Así que todos estos libros van a estar después en la descripción del YouTube y también si lo necesitan, los títulos y demás lo vamos a pasar. Así que bueno, Steven, muchas gracias por estar por acá. A ti un gusto, gracias por la invitación, un gusto acompañaros y participar en este seminario online que promete mucho. Bueno, ha prometido ya porque ya se han hecho 3 sesiones, así que sea un gusto acompañaros y conversar contigo y con los demás. Tal cual. Le pido a Miguel, si está por ahí, que me dé permiso. Yo creo que me castigó por decirlo de Argentina, no me dio permiso para poder compartir pantalla, pero bueno, no importa. Igual entre 38 y 40 no hay mucha diferencia, pero no importa. Eh, Steven, sabes que vos sos otro más de los que, ahora sí puedo, de los que están acá, que con los que he hablado, digamos, con los que he intercambiado mails y demás, pero que no conozco en persona. Conozco muy poca gente en persona, ¿no? Porque con todo esto de la Es verdad. pandemia y demás, uno se acostumbra a que es así, ¿no? Que no hace falta. A lo Sí, digital, sí, tremendo. efectivamente. Y de hecho coincidimos en Argentina, cosa rarísima, ¿no? Porque Steven está en Barcelona, yo en Baviera. Coincidimos en Argentina y no nos vimos porque Buenos Aires es demasiado grande, muy Y eran complicado. días un poco además intensos, ¿no? Sí, Entre sí, sí. primera y segunda vuelta, efectivamente. Imagínate. Bueno, arranquemos entonces. Acá se ve esta presentación que armamos en conjunto con Steven Forti, como digo siempre, un poco para ilustrar, ¿no? No hace falta, la pueden tener a disposición si quieren, pero básicamente es para mostrar un poco de qué estamos hablando y con alguna imagen hacerlo un poco más entretenido. Em,
Steven, a mí me parecía siempre súper interesante leerte en diferentes entrevistas que te hacen sobre estos temas de la ultraderecha y demás, y vos siempre traes esta frase que yo cito y te cito a vos también, que es la de la gran familia global, ¿no? La gran familia de partidos de derecha radical. Y busqué gran familia, me encontré con esta imagen. Para las personas que nacieron antes de los 80, perdón, después, no van a tener ni idea de lo que es esto, así que lo googlean, porque no lo voy a explicar, pero los otros que ya saben qué es, habrán entendido. Me refería a esta gran familia global, ¿no? Esta tal Efectivamente, vez es la foto más conocida, ¿no? ¿Te acordás que es, creo sí, que después del tema refugiados que se encuentran? efectivamente. La primera gran reunión que hubo a nivel europeo, hablamos de enero de 2017 en Coblenza, en Ujú, Alemania, ¿no? Creo que es de ahí esa fotografía, efectivamente, ¿no? Con Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders, ¿no? Del cual ahora se está hablando mucho, tal los cual. dirigentes, ¿no? Frauke Petri de Alternativa para Alemania, de la FPÖ austríaco. Entonces, digamos, una parte de la extrema derecha, en ese momento los principales líderes al alza, sobre todo Salvini y Le Pen, ¿no? Diría Ujú, en 2017. Y es, digamos, una parte de esa familia global, sí, desde luego. ¿Sabes? El concepto de familia global, si quieres, es un poco una metáfora para ujú, explicar una cuestión, porque muchas veces, por un lado, no se habla lo suficiente, yo creo, de las redes internacionales, transnacionales que existen y que muchas veces van no solo más allá de Europa, sino que también conectan el mundo, digamos, norte y latinoamericano con el mundo europeo y también ruso a veces, de esos ujú. sectores ultraconservadores, de extrema derecha, hablando en un sentido bastante amplio. Y por otro lado, también, digamos, con una gran familia global, la voluntad es la de subrayar que hay una serie de puntos en común, ¿no? Entre estas formaciones políticas y estos líderes políticos. Es decir, muchas veces se tiende a subrayar las diferencias, ¿no? Ujú, Ahora, por ejemplo, si pensemos en Milei, ¿no? Que está un ujú. poco en la boca de todos por obvias razones. Acá lo Eh, tenemos. Claro, efectivamente, ahí está Milei, ¿no? Junto con dos líderes de la extrema derecha, justamente, ¿no? En América Latina, Cast, ¿no? Que muchos de la gente que nos está siguiendo seguro conoce también, ¿no? Ujú, Em, el tema es que justamente, ¿no? Se pone de relieve las diferencias, es decir, Milei no es lo mismo que Marine Le Pen, por historia, por background político, inclusive por el tipo de propuestas o ujú, una parte al menos de estas propuestas que defiende. Ahora bien, lo que vengo un poco a decir es que, en cambio, los puntos en común, tanto desde el punto de vista de referencias ideológicas, así como de estrategias políticas y comunicativas que comparten todas estas formaciones políticas, las que están representadas en buena medida casi todas por los líderes que tenemos ahora aquí en la pantalla, son muchos más, ¿no? Estos puntos en común. Es más ujú. lo que comparten respecto a lo que les diferencia. Yo creo que eso es un punto clave, ¿no? Y está claro que, por ejemplo, entre América Latina y Europa, en el campo de las extremas derechas, hay un elemento de divergencia muy evidente que es la islamofobia, que en el Ujú. caso de Europa o de Estados Unidos es central, inclusive Claro. crucial, te diría, y en cambio en el caso de América Latina no está casi en los radares, ¿no? Ahora, el tema del nacionalismo, el tema del antiglobalismo, el tema, ¿no? de la defensa de todos modos de la soberanía nacional, el tema del antiprogresismo, el tema de los valores ultraconservadores que conciernen la familia, ¿no? las minorías, para mencionar algunas de estas referencias Ujú. ideológicas, todas estas formaciones lo comparten. Luego pueden tener gradaciones, pueden tener matices, pero digamos, para mí son como unos mínimos comunes denominadores que encontramos en todas las latitudes. Y por otro, las estrategias políticas y comunicativas. Es evidente que estas formaciones comparten una determinada manera de relacionarse en la política con los demás actores políticos y también en los objetivos que tienen, ¿no? Cuando, digamos, objetivos políticos que tienen cuando compiten electoralmente y luego también
más allá de los matices y de algunas divergencias cuando luego están en el gobierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo el tema de la utilización de las nuevas tecnologías, de las redes digitales, la utilización de las fake news, de una propaganda, ¿no? Muy presente, también en los medios tradicionales, desde luego, ¿no? Y de otras formas. Y luego el tema de la centralidad de las guerras culturales, ¿no? La voluntad de polarizar más con temas que rompen un poco los clivajes izquierda-derecha a las sociedades, pescar así luego en una situación más crispada en río revuelto, como se suele decir en una expresión coloquial, y eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y luego, si quieres, ahí tenemos la figura de Bannon, ¿no? Y si pensamos al escándalo de Cambridge Analytica, el tema de una propaganda personalizada a través de la perfilación de datos. Hay algunos partidos que lo hacen más que otros o que han podido trabajar más en esto, también por temas quizás de financiación, etcétera, pero vamos, Orbán lo empezó a hacer en 2009. O sea, mucho antes del escándalo de Cambridge Analytica que lo situamos en 2016. Entonces, no, una gran familia global, por un lado, por esto. Hay puntos en común desde el punto de vista ideológico, programático, que son similares. Por el otro, hay estrategias políticas y comunicativas, como también el tacticismo, ¿no? La voluntad de ocupar la agenda mediática y política para que los demás jueguen en tu campo de juego, que es muy similar. Y luego, evidentemente, ¿no? Una gran familia global, porque, Franco, hay lazos clarísimos entre estos líderes políticos. Las mismas fotos que tenemos aquí son un ejemplo, y que van más allá del contexto europeo, donde no hay dos grandes formaciones y grupos en el Europarlamento que reúnen estos partidos políticos, Identidad y Democracia y los conservadores y reformistas europeos, pero también a nivel transatlántico, ¿no? Y aquí tenemos, se veía justamente en la fotografía con Milei y Kast, ¿no? Ahí vamos a ir ahora, sí, al CEPAC, ¿no? Claro, efectivamente, CEPAC, Ahí, luego seguramente hablaremos también de ahí eso, vamos a ¿no? hablar. Antes de irnos de esta imagen, te quería preguntar por Bannon, ¿no? Porque había tenido durante un tiempo, hace un par de años, como un prestigio enorme, era el que iba, era como el cerebro, ¿no? De que iba a ordenar todo el tablero. Y en algún punto, bueno, cayó en desgracia o se lo olvidó o no tuvo el lugar que uno creía que, a ver, lo que se leía en los medios. Estaba bueno porque servía como de actor, ¿no? Viste que los medios buscan protagonistas, personajes buenos, malos. Y al fin y al cabo, bueno, se disuelve de alguna manera ese poder que supuestamente tenía. Eh, ¿Vos pensás que para que esta familia de derechas radicales o de ultraderecha, familia global, existan, hace falta una mente o orgánicamente logran esa sintonía para poder cooperar, al menos a ese nivel, ¿no? De redes, de traficar narrativas o discursos. Sí, no, yo creo que el caso de Bannon es muy paradigmático, en el sentido de que se magnificó muchísimo una figura que, sin quitarle importancia, también por los contactos que tenía, los conocimientos que tenía sobre todo de las herramientas digitales, pensamos justamente que fue uno de los hombres clave en la operación Cambridge Analytica, ¿no? Y también luego antes en la propaganda digital a partir de Breitbart News, ¿no? Antes, durante la campaña electoral de Trump, etcétera. Pero bueno, se magnificó mucho su figura y de hecho Marine Le Pen, que está con él y fue en el Congreso de la Rassemblement Nacional, si no recuerdo mal, esa foto de principios del 18, la primavera del 18, cuando Bannon había dejado ya la Casa Blanca y se mudó durante un tiempo a Europa, intentando montar, ¿no? The Movement, el movimiento Sí, que me quería acuerdo. ser ¿no? Esta especie de organismo que juntaba a las extremas derechas europeas. Bueno, la misma Le Pen le dijo, lo invitó efectivamente ahí, pero luego ni se sumó a The Movement diciendo, oye, nosotros no tenemos necesidad de una especie de, ¿cómo se suele decir?, de papa extranjero, ¿no? Claro, Nosotros ya estamos aquí establecidos desde hace casi 50 años, tenemos el 15, 20, 25% de los votos, no nos hace falta un Bannon, ¿no? claro. Entonces yo creo que al final un poco cuando medios progresistas hablaban de Bannon, que al final era lo que Bannon buscaba, visibilidad y aparentemente como si fuese la especie de titiritero, ¿no? Que mueve los hilos. Al final el mundo progresista acaba un poco cayendo en una especie de teoría de la conspiración al revés, Sí, ¿no? ¿no? Pensando que tiene que haber justamente un titiritero que mueve los hilos. Ahora, claro que hay figuras a veces que pueden tener más importancia que otros según el contexto y el momento, la fase y también las tareas. Ahora, estas formaciones de extrema derecha no es que ganan las elecciones porque hay un Bannon detrás, sino porque hay diferentes razones que explican su auge electoral y el tema que además iban asentadas, la gran mayoría de ellas, hace tiempo en muchos países, ¿no?
Mirá, Steven, la idea un poco de la charla de hoy, ya arrancamos con todo, ¿no? Pero comentar estas redes, ya adelantaste bastante por dónde va la discusión, pero hay algo en particular que tal vez nos gustaría poner el acento y es el rol que juega en particular el partido Vox en articular de alguna manera lo que pasa en Europa con lo que pasa en América Latina, ¿no? En realidad es una hipótesis. Tal vez vos me decís, bueno, ese rol, como lo de Bannon, es un poco una construcción para ganar prestigio, poder, o tal vez no, tal vez funciona, o hay que mirar en cuáles grados esto funciona, ¿no? Pero estas fotos que tenemos acá, Donald Trump, Giorgia Meloni, Le Pen, etcétera, ¿no? Todas estas figuras, los de Latinoamérica, Bolsonaro y compañía, también las tenemos acá, mirá. Y acá se repite una figurita en todos estos, ¿no? Este señor de barba que bueno, todos los españoles que estén acá presentes viendo esto van a saber de quién estoy hablando, ¿no? Santiago Abascal, líder de Vox, ¿no? Y entonces aparece Vox acá, y lo que te quería preguntar en particular, eh, ¿cuál era el rol que vos veías en Vox, si coincidís con esta hipótesis, si hay que matizarla, en esta gran familia global, mirando un poco para el lado de Latinoamérica, o en la relación, si se quiere, entre Latinoamérica y Europa? Bueno, no, yo creo que en ese sentido no es una teoría de la conspiración poner de relieve el papel que ha jugado y está jugando a partir de 2020, esencialmente Vox en las relaciones justamente de la extrema derecha entre Europa y América Latina. Vox ahí, digamos, apostó fuerte, ¿no? Ahí tenemos que regresar a 2019, cuando por primera vez Vox. Estamos hablando de principios del 29 y Vox todavía no tenía representación parlamentaria en las Cortes españolas. Había entrado con cierta fuerza en el Parlamento andaluz en diciembre de 2018 y estamos a la espera de unas elecciones en España que se celebraron en abril del 19, ¿no? Y todos daban por descontado que Vox entraría con fuerza, ¿no? Luego fue menos de lo esperado en las elecciones de abril. Ahora, en febrero de ese año, Espinosa de los Monteros, que ha sido uno de los dirigentes más importantes de Vox y que luego abandonó este verano, ¿no? Sí, Teóricamente, veremos si luego vuelve el partido liderado por Abascal, viajó a Estados Unidos y participó no como invitado, sino como asistente a la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es, digamos, el gota del republicanismo conservador estadounidense desde los años 70, ¿no? Y que hoy en día está fuertemente trampizado. Y a partir de ahí, al año siguiente, justo antes de que estalle la pandemia, estamos hablando de muy principio de 2020, Abascal también es invitado en Estados Unidos a la conferencia anual que monta la CEPAC, y ahí se relaciona con no solo miembros del Partido Republicano de Estados Unidos, sino, por ejemplo, con Luis Almagro, que sabemos muy bien, ¿no? Que ha tenido un papel muy intervencionista, ¿no? A nivel político en muchas cuestiones latinoamericanas, ¿no? Como presidente de la Organización de Estados Americanos. Y a partir de ahí, Vox apuesta muy fuerte por crear lazos transnacionales con países de habla española y también con Brasil. En ese momento todavía gobernaba Bolsonaro y era evidentemente un punto de referencia importante. Y a lo largo de 2020, Vox crea la Fundación Disenso, que es prácticamente el think tank de Vox, y luego podemos hablar más sí, detalladamente de él, sí, y lanza la llamada Carta de Madrid, ¿no? Una especie de manifiesto, de carta, intentando aunar todo el mundo conservador, de derecha, extrema o también mainstream. Vox intenta también llegar a ambientes, digamos, que antes estaban más vinculados a la derecha mainstream en España con el Partido Popular, ¿no? Y un manifiesto, digamos, en contra de lo que ellos llaman una especie ¿no? de contubernio formado por el Foro de Puebla y el Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, como esa izquierda chavista, comunista, bolivariana, que son una amenaza a la libertad y, según ellos, a la democracia, ¿no? Y la Carta de Madrid dio pie luego, recabó muchas firmas, y ahí también el activismo de Abascal, pero también de otros dirigentes de Vox, como Herman Tersch, que es el ex periodista que es eurodiputado por Vox en Bruselas y que es un miembro de la Comisión del Parlamento Europeo relacionada, digamos, en las relaciones Europa-América Latina, se llama Eurolat, y también uno de los principales dirigentes del grupo de los conservadores y reformistas europeos, del partido del cual Vox es miembro, en las relaciones con América Latina. Y bueno, ese activismo ha conllevado a que Vox recabase muchas firmas
a la Carta de Madrid, de figuras como las que vemos aquí en el caso latinoamericano, como Milei, ¿no? Verástegui, también. efectivamente, Claro Cast. Luego también algunos dirigentes europeos, ¿no? Como Giorgia Meloni o Marine Le Pen. Y que a partir de ahí se crea este Foro de Madrid, que es una especie de, digamos, organismo que no tiene, digamos, una sede concreta, me refiero, sino que intenta justamente reunir todas estas formaciones políticas y viene organizando desde 2022 unos foros regionales en América Latina. En el 22 se organizó en Bogotá, en el 23 en Lima, habrá uno dentro de poco en el 24, y son encuentros de varios días donde evidentemente son puntos de encuentro entre muchas de estos dirigentes políticos, y también hablamos de periodistas, influencers, intelectuales o activistas vinculados a formaciones de derecha y extrema derecha en América Latina, con siempre una participación de Vox, de dirigentes de Vox que viajan a América Latina. Entonces, el activismo, para resumir, de Vox ha sido notable, y en poco tiempo, hablamos hoy en día de poco más de 3 años, ha conseguido resultados nada desdeñables en esta operación, que no ha sido un fracaso. Veremos ahora bien en lo que se convierte, ¿no? Con el paso del tiempo, pero digamos hoy en día existe un punto de encuentro que es ese Foro de Madrid, existe una Fundación Disenso que trabaja también ¿no? en la propaganda, en la producción de textos, de informes, de artículos a través de la revista, que está vinculada también a la Fundación Disenso y a Vox, que es la Gaceta de la Iberosfera. Y entonces yo creo que desde luego Vox es uno de los contactos más claros, ¿no? entre las extremas derechas del continente europeo y de Latinoamérica. Sí, no, a ver, es un montón de información, la vamos a ir ahora desgranando poco a poco, porque hay muchas cosas que mencionaste que ahora la podemos profundizar un poquito, pero está claro ahí que Vox está jugando este rol importante. Y tal vez para meternos todavía un poquito más en profundidad sobre este tema, lo mencionaste antes, ¿no? Cuando hablabas de los denominadores comunes de esta familia global y demás, mencionaste algunas narrativas o algunos puntos en común en su discurso. Coincidimos también en el hecho de que si encontramos denominadores comunes, los encontramos muchas veces en la comunicación, y tal vez cuando comparamos contenidos, tal vez haya algunas divergencias, especialmente si comparamos América Latina con Europa y demás, pero en cualquier caso aparecen estos puntos interesantes en común. Entonces la pregunta para vos sería si nos podrías mencionar 3, 4 narrativas que sean comunes, que estén ahí relacionadas, y en todo caso, si se trata solo de teorías conspirativas o podamos identificar algo más, ¿no? Porque estuvimos viendo en las primeras 3 sesiones que tuvimos la Revolución Conservadora, la Nouvelle Droite con Alain de Benoit, estuvimos hablando también de muchas de las teorías o subteorías que se desarrollan en alt-right, ¿no? Con Jaime y demás. Y entonces hay mucho material para que esos ideólogos puedan reproducir, puedan utilizar para argumentar, ¿no? Etcétera. Y acá yo te puse algunas que me parecieron a mí. Podés no coincidir, ¿eh? Podés decirme, Franco, esa la tenés que sacar. De hecho, ya me dijo una que la saqué, pero no importa. Entonces, contame un poco cómo lo ves, tal vez desarrollar un poquito alguna de estas que tenemos acá o alguna otra que no puse. Sí, no, las que aparecen aquí en gran medida estoy de acuerdo, ¿no? Luego también siempre es un tema al final ponernos de acuerdo en que entendemos con el concepto de narrativas, ¿no? Pero bueno, el tema de la decadencia yo creo que es muy importante, ¿no? Porque eso siempre se conecta con, digamos, la idea de la decadencia en general nacional o de una civilización como la occidental en un marco más amplio, y eso de hecho es algo que comparten todos porque se puede, digamos, declinar de diferente manera, y al final eso nos conecta inclusive con los fascismos de entreguerras o con el nacionalismo antiliberal que surgió a finales del 19 principios del 20, ¿no? Si pensamos a la acción francesa de Barrès y Maurras, ¿no? Inclusive, ¿no? Una figura como la de Oswald Spengler, ya que citabas ahora la revolución ¿no? conservadora alemana de los años 20 y 30. La idea de la decadencia está muy presente. El mismo Julius Evola hablaba mucho de la decadencia, ¿no? Construir un mundo sobre las ruinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está y lo vemos constantemente, ¿no? Una decadencia que puede ser justamente nacional, y evidentemente aquí siempre el discurso es frente a unas supuestas élites que han vendido a la patria, que han vendido al país,
etcétera, etcétera, pero también civilizacional, perdón, que tiene que ver muchas veces también con la ideólogo del suprematismo blanco, ¿no? Sí. Que se conecta con términos, con cuestiones étnicas, pensamos en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto nos permite también, la segunda pregunta que tú tenías, y luego vuelvo sobre las narrativas, hablar del tema de la teoría de la conspiración. Es que lo que pasa es que muchas veces la teoría de la conspiración tienen algunas bases reales. Lo que pasa es que luego el discurso, digamos, la narrativa que se crea en la teoría de la conspiración va mucho más allá y evidentemente se aleja mucho de la realidad, ¿no? Sí, Entonces, sí. si se habla, por ejemplo, ¿no? Pensemos el tema de la teoría del gran reemplazo, ¿no? O de la sustitución étnica, que es una teoría de la conspirativa. Ahora, es indudable que hay flujos ¿no? importantes de migrantes en los últimos años que han ido creciendo, sobre todo si pensamos a Europa, de África y Asia, y que están entrando y se están asentando en Europa, ¿no? Ahora, esto quiere decir que existe una teoría, un plan, un proyecto, ¿no? Con George Soros entre bambalinas para sustituir a la población europea. No. Ahora, pero hay una base sobre la cual, Sí. digamos, luego se puede construir esa teoría, ¿no? Otras narrativas importantes, la del antiglobalismo, que también está mencionada, ¿no? Aquí en el slide. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque otro de los temas que remarcan mucho estas formaciones políticas, por más que no ponen luego en cuestión el modelo capitalista liberal, e inclusive el neoliberalismo, pero es el antiglobalismo, es la crítica a la globalización neoliberal, que tiene como otra pata también la crítica al multilateralismo, es decir, a los organismos, ¿no? supranacionales, que pueden ser, ¿no? desde las cuestiones del clima, desde luego, ¿no? O a las cuestiones del comercio internacional, ¿no? Y la Agenda 2030, de hecho, se ha convertido para muchos partidos en una especie de gran enemigo, ¿no? Y han convertido, por ejemplo, la Agenda 2030 y las Naciones Unidas como una especie de ente supranacional que está imponiendo a los diferentes pueblos y naciones lo que tienen que hacer o no sobre cuestiones relacionadas con el clima, relacionadas con la sostenibilidad, etcétera, etcétera, La ¿no? igualdad también, ¿no? Muchas La cosas. igualdad, desde luego, ¿no? Las cuestiones de género, las cuestiones educativas, etcétera, etcétera, el respeto a los derechos de las minorías, ¿no? A esto yo añadiría también otra cuestión que está muy interconectada, dos, mejor dicho, con el tema de la decadencia, el tema del identitarismo y del nativismo, ¿no? Que se conecta con la idea también del nacionalismo remarcado, de la recuperación de la soberanía, de la cuestión también étnica, ¿no? O inclusive, ¿no? Habéis hablado del etnodiferencialismo seguramente en relación a de Benoit y la Nouvelle Droit, ¿no? Entonces, en parte viene también de ahí, y con el tema de la inmigración que estábamos comentando ahora. Y por otro, la cuestión del antiprogresismo, ¿no? Que se ha convertido en otra de las grandes banderas que utiliza la extrema derecha en todo el mundo, digamos, y ha venido a sustituir en buena medida el anticomunismo, término que hoy en día a veces se sigue utilizando, ¿no? Pensemos justamente en la Carta de Madrid de Vox, ¿no? Que habla en concreto justamente todavía de comunismo, pero digamos es el antiprogresismo, la gran narrativa que utilizan estas formaciones políticas, ¿no? Y aquí como antiprogresismos tenemos que conectarnos también con unos eslogan que utilizan a veces llamándolo de otra forma, pero en realidad hablan de lo mismo. Todas estas formaciones políticas han hablado del otro Atlántico, que es la dictadura progre para Vox, la dictadura del pensamiento único para, ¿no? Giorgia Meloni, la dictadura de lo políticamente correcto para Trump, el marxismo cultural, ¿no? por parte de Bolsonaro, y a veces inclusive la ideología de género que entra dentro ¿no? de este contenedor que ellos ponen como el progresismo, ¿no? que es el gran enemigo de los pueblos y de las naciones. Y luego sí, aquí mencionas también otras dos cosas que son interesantes, lo de revisionismo histórico. Siempre hay, ¿no? una revisión trufada a menudo justamente de fake news, de posverdad, de teorías de la conspiración sobre lo que ha sido el pasado nacional. En el caso de Argentina ahora ha sido muy explícito, ¿no? sobre el tema de los desaparecidos de la dictadura, ¿no? entre otras fases de la historia argentina. O si pensamos también en España, todo el discurso que Vox ha enarbolado sobre la reconquista, el imperio, ¿no? español de la época medieval y época moderna, recuperando toda la tradición, ¿no? del reaccionarismo tradicionalista español del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? También luego adaptado por el franquismo. Y luego la cuestión de la derecha cobarde, ¿no?
que también esta es una narrativa o un tema que utilizan mucho estas formaciones políticas. La cita es de Vox, pero la encontramos en muchos otros países y que tiene que ver también, ¿no?, que estas formaciones políticas, sobre todo en una primera fase, para consolidarse y también intentar ser el partido hegemónico dentro del espectro de las derechas, necesitan, digamos, derrotar a las derechas mainstream, ¿no? El caso también de Argentina o de Chile o de Brasil lo demuestran claramente, ¿no? En el caso de Estados Unidos es distinto porque ha sido una conquista desde dentro del partido tradicional de la derecha, ¿no?, estadounidense. Y ahora bien, luego pero también hay otro tipo de estrategia, ¿no?, según cuál es la correlación de fuerzas, ¿no?, que es también a veces aliarse con estas formaciones políticas, ¿no?, radicalizarlas e intentarla llevarla a su campo, ¿no? El caso de Vox, por ejemplo, es el tema que al final con el Partido Popular tiene que dialogar y de hecho ha llegado a pactos, ¿no?, como sabemos, en muchas comunidades Sí, autónomas y si hubiese ganado las elecciones a nivel nacional. Y entonces sí. eso de la derecha cobarde es un tema que luego se puede modular, ¿no?, según el contexto y la correlación de fuerza existente. Sí, coincido. Y de hecho, bueno, en el caso de Milei, por cierto, hay 2 o 3 preguntas sobre Milei que vamos a ir enseguida sobre eso, porque así no rompemos este hilo. Después seguramente va a haber tiempo para esas preguntas, pero Milei también, ¿no? Al final de la primera vuelta hace este pacto con parte de lo que sería el partido de centro derecha de Argentina o de derecha. Y bueno, ahí aparece esto que vos decís, ¿no? Pese a que estuvo todo el tiempo diciendo que esos son la casta, son todos iguales y demás. Y creo que esto de la derecha cobarde, que es como lo llama Vox, pero como decís vos, aparecen casi todos estos partidos de derecha radical, con excepciones. Por ejemplo, no sé, le agregaría la que dijiste de Estados Unidos, tal vez la de Víctor Orbán, ¿no?, que es un partido de centro, que después se va moviendo y no tanto al revés. Claro. Claro, es como ese gran objetivo que tienen muchos de estos partidos y organizaciones, y es intentar ingresar en el paraguas legitimador del conservadurismo, ¿no? Digamos, si soy conservador, estoy dentro de lo legítimamente aceptable, democrático y demás, y no más cerca del extremo, que sería el rechazo. Al menos eso, por ejemplo, se hablaba mucho cuando AfD en Alemania, Alternativa für Deutschland, iba creciendo, ¿no? Entonces, cuando lograba esa cercanía, que alguien insinuaba que podía llegar a haber un pacto, lo consideraban un triunfo, ¿no? Simbólico, obviamente. Pero bueno, para avanzar, decíamos, vamos a hablar por un lado de Europa y de América Latina. Entonces, para entender un poquito más de Europa, tal vez no estamos todos tan familiarizados con lo que pasa a nivel europeo, ¿no? Digamos, de cómo se contactan esta familia global y demás en esa dimensión. Tenemos un poco para ordenarnos esto que vos mencionaste en algún momento, que vamos a preguntar acá en la encuesta que manda Miguel, a ver cuántos y cuántas de los que estamos acá conocemos la diferencia entre lo que sería Identidad y Democracia, uno de los partidos, o de los grupos, mejor dicho, de partidos europeos, y los conservadores y reformistas, no sé cómo se dice en español, ECR. Conservadores y reformistas europeos, sí. Ah, bueno, lo dije bien. Qué genio. Son 2 partidos de alguna manera que pareciera que deberían estar unidos, ¿no? Si uno piensa, bueno, qué sé yo, al menos desde el trasfondo ideológico, pero están por separado. Ya nos contarás por qué y cuáles son esas diferencias. Pero tal vez lo que más me interesa es entender si más allá de esta diferencia trabajan en conjunto, si al compartir esas narrativas podrían de alguna manera también generar algún tipo de movimiento ahí en la propia Unión Europea y demás. ¿Qué nos puedes decir sobre estas 2 formaciones para entenderlo un poco mejor? Bueno, aquí hay que hacer una breve premisa que es la dificultad que en el pasado ha tenido a nivel europeo la extrema derecha para organizarse, ¿no? Es decir, tenemos formaciones de extrema derecha con representación parlamentaria en Bruselas y Estrasburgo desde los años 80. El Movimiento Social Italiano por un lado, ¿no? Y luego el Frente Nacional de Le Pen, etcétera, ¿no? Claro, Y siempre se formaron grupos cuando se formaron que tuvieron vida breve, con diferencias, con dificultades para encontrar puntos en común, ¿no? Y aquí, en ese sentido, es importante tener en cuenta que Identidad y Democracia es un grupo bastante nuevo. Surgió al calor de la última campaña electoral para las europeas de 2019, prácticamente hace menos de 5 años. Y fue, digamos, el objetivo de Salvini, en ese momento ministro del gobierno de coalición con los 5 estrellas en Italia, y al alza, ¿no?, a nivel electoral también, y referente principal junto a Le Pen de la extrema derecha europea, para crear un único gran grupo
y esperar en las elecciones del 19 luego de poder, digamos, tocar poder en Europa, ¿no? Acá dice Entonces, junio de 19. efectivamente, sí. Ujú. De hecho, ahora no, será en junio del año que viene cuando se volverá a votar para el Parlamento Europeo, será el término de la legislatura de 5 años. Ujú. Mientras que el ECR es un grupo que nace antes, nace en 2009 y nace sobre todo debido a la salida de los Tories británicos, del Partido Conservador británico, de los populares europeos, ¿no? Entonces, también la tradición conservadora británica siempre ha tenido, ¿no?, sus matices respecto a los partidos de la derecha mainstream, democristianos o liberales continental europeo, y además las tensiones también dentro del marco europeo entre Londres, ¿no?, y los partidos de la derecha británica y los partidos continentales, ¿no?, y las instituciones europeas siempre ha sido un tema también, ¿no?, de tensión, de fricciones. Y ahí los Tories en 2009, liderados en ese momento por Cameron, deciden fundar, ¿no?, un nuevo grupo en el Parlamento Europeo para reunir otras formaciones conservadoras, ¿no? Y entonces, digamos, es un partido que hoy en día, un grupo parlamentario, un partido que tiene una vida más larga, ¿no? Tiene prácticamente casi 15 años de existencia, ¿no? Y además tiene en su origen, ¿no?, un partido que no era claramente de extrema derecha, era un partido conservador, que podemos luego tener posiciones más moderadas en algunos temas, seguramente neoliberal, en otras, ¿no?, se fue radicalizando con el tiempo, pero sobre todo antes del Brexit todavía lo podíamos incluir en formaciones de la derecha mainstream, ¿no? Claro, en Identidad y Democracia el origen no es esto, ¿no? Ahora, entonces, para entender por qué existen estos dos partidos, tenemos que tener en cuenta también estos diferentes orígenes, ¿no? Evidentemente, luego en 2020, con el Brexit, el partido Tories británico ya no tiene representación en el Parlamento Europeo, y entonces, digamos, el ECR sigue existiendo, sigue teniendo vínculos muy estrechos con los Tories británicos, pero no, han cambiado un poco las cosas. Y luego, si nosotros vamos a ver más o menos el programa de ambas formaciones, no encontramos, de Identidad y Democracia y los conservadores y reformistas, no encontramos grandes diferencias. También quizás para quien nos está viendo, vale la pena también un poco recordar quién está en los dos grupos, ¿no? En los conservadores y reformistas, tras la salida de los Tories, que siguen siendo pero miembros del partido, ¿no?, a nivel europeo, están Ley y Justicia de Polonia, que acaba de perder el gobierno, ¿no?, en las últimas elecciones, ha gobernado durante 8 años en Polonia, urbanizando, ¿no?, el Estado polaco. Está Giorgia Meloni y los hermanos de Italia, está los demócratas de Suecia, que están apoyando externamente también el gobierno en Estocolmo, están desde abril, porque cambiaron de Identidad, Democracia, conservadores y reformistas, el partido de los finlandeses, que está en el gobierno también en Helsinki, recientemente ha llegado al gobierno, y están luego sobre todo formaciones menores del este de Europa, ¿no?, excepto Y Vox además, también, ¿no? efectivamente, además de Claro. Vox, ¿no?, que ha sido como un nuevo partido que se ha sumado en 2019. Y por otro lado, en Identidad y Democracia tenemos la Liga de Salvini, el Rassemblement National de Marine Le Pen en Francia, tenemos Alternativa para Alemania, tenemos el Partido de la Libertad austríaco y el Partido de la Libertad neerlandés, ¿no?, liderado por Geert Wilders, está Chega de Portugal, y luego formaciones, digamos, más pequeñas, ¿no?, el partido sobre todo en Dinamarca y otras formaciones, ¿no? Entonces, diferencias programáticas no hay demasiadas, ¿no? A veces hay un poco de diferencia, si queremos, un poco en el tono que utilizan, pero tampoco ahí las diferencias son muchas. Yo veo sobre todo aquí dos divergencias y dos razones que explican el por qué, ¿no?, no se encuentran en la misma formación. Las razones para mí estriba, por un lado, más allá del tema de los orígenes, en la ambición. Es decir, tenemos formaciones que hoy en día veremos después de las próximas elecciones europeas, como son la Liga y el partido de Le Pen para Identidad y Democracia, y como es Ley y Justicia en el caso del ECR, son formaciones que tienen alrededor de 20, 25, 28 diputados. Entonces, claro, cada una de ellas, en buena medida, Salvini y Le Pen tienen un acuerdo,
tienen, digamos, son los partidos más importantes dentro del grupo, ¿no? Y entonces eso Claro. quiere decir también recursos, quiere decir visibilidad, quiere decir, ¿no?, posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces este tema es un tema a no perder de vista. El otro es el tema geopolítico. En Identidad y Democracia encontramos sobre todo, aunque no solamente, formaciones que como mínimo hasta la invasión rusa de Ucrania, tenían excelentes relaciones con Putin. En algunos casos las siguen manteniendo, ¿no? Hay alguna excepción, no cabe duda de ello, ¿no? Pero digamos que Salvini sabemos muy bien los muchos viajes que hizo a Moscú, ¿no?, fotografiándose también con la camisa de Putin. Le Pen sabemos que recibió financiación de bancos vinculados al Kremlin para las europeas de 2014, Estaba etcétera, este etcétera. escándalo con los liberales de Austria, ¿te acordás? Que lo filmaron Efectivamente. en, Claro, ¿dónde era? En España, ¿no? En el Ibiza Gate, sí. Ibiza, sí. Claro, que hizo caer el gobierno que tenían con los conservadores en la primavera del 19. Claro, entonces AfD sabemos muy bien que también tiene excelentes relaciones, ¿no?, con el mundo, digamos, putiniano. Mientras que en el ECR tenemos formaciones que son más claramente atlantistas, ¿no? Los polacos de Ley y Justicia también por razones, si quieres, históricas y geográficas, ¿no? La rusofobia muy latente en el caso polaco, que tiene también razones Claro, claro, histórica, históricas. sí, sí. En el caso también de Italia tenemos a Meloni que más por pragmatismo, pero ha adoptado una clara posición atlantista, ¿no? Ahí también. Vox, que por otro lado también ha tenido una relación, una posición atlantista muy clara desde el principio. Y entonces ese yo diría que es el elemento que más explica las divisiones junto al de las ambiciones y de los orígenes distintos de estos grupos parlamentarios y partidos políticos a nivel europeo. Está clarísimo. Bueno, mira, el 94% de los que estamos acá no sabíamos. Acá hubo una encuesta, así que le alegramos la vida a ese 94%. Y ahora sí, entonces, metiéndonos, una vez que tenemos más o menos la base, si quiere, a nivel internacional europeo, vamos a ir un poquito para el lado de Latinoamérica. Y antes de cruzar el océano, tenemos que hablar le podríamos llamar think tank, o no sé, no sé, ahora me vas a decir cómo le vas a llamar vos, que es la Fundación Disenso, ¿no? Que me acuerdo que yo no la conocí hasta no leer la Carta de Madrid, es decir, yo me enteré primero de la Carta de Madrid, que es este documento que vemos acá. Acá está resumido, de hecho está en inglés, mira vos, no sabía. Pensé que era la versión en español la que bajé. Bueno, la Carta de Madrid, que básicamente lo que dice en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera. Ahí cuando leí el concepto iberosfera por primera vez dije, ¿de qué parte del mundo están hablando, no? Iberosfera, no, hasta que después dije, ok, y ahí empecé a caer, pero claramente era un concepto que yo no lo tenía tan incorporado, no sé si tiene una historia No, 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 no. importante, ya me contarás vos. Y en este documento, como explicaste hace un momento, de alguna manera intentan usarlo de, no sé, de manifiesto, por decirlo de alguna manera, de toda esta gente que lo firma. Y si ustedes buscan en internet Carta de Madrid van a encontrar una lista enorme, y si están en Latinoamérica seguramente algún que otro líder político la habrá firmado. No sé si borran a los que se van o si quedan ahí para siempre. En cualquier caso, acá, como decía Steven, se juntan para discutir, para hacer seminarios y demás cuestiones, pero tal vez vos nos podés decir más o menos qué es y básicamente, y lo que más me interesa, ¿para qué se ha creado esto? Si es que tenía un fin y si se sigue manteniendo ese fin. Bueno, digamos, esto también es un poco algo que podemos extrapolar, ¿no? Y mirarlo llevarlo a la política general, ¿no? Todas las formaciones políticas, sobre todo cuando empiezan a consolidarse y pueden también disponer de fondos públicos, crean sus fundaciones políticas, ¿no? O think tank, que son, digamos, lugares de pensamiento, lugares de encuentro, lugares para tender puentes, ¿no? Dentro del mismo país y fuera. ¿No? Y también hacer propaganda, ¿no? Esto Claro, no cabe duda. Entonces, la Fundación Disenso lo que viene a ser en buena medida es la fundación relacionada con Vox, ¿no? La fundación de Vox, que crea alrededor de esto también una serie, ¿no? Antes lo mencionábamos rápidamente, de medios digitales, ¿no? Para la propaganda, como es la Gaceta de la Iberosfera, por ejemplo, ¿no? Y luego la Fundación Disenso, que está dirigida por un hombre que viene de la FAES. La FAES es la fundación, ¿no?, que estuvo durante muchos años vinculada directamente al Partido Popular en los años de Aznar, ¿no? Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Otros dirigentes de Vox vienen de ahí, de la etapa aznariana del PP, ¿no? Pensemos también en un hombre clave en las relaciones con, en este caso sobre todo Norteamérica,
y el grupo, digamos, de los neocons del Partido Republicano, que es Rafael Bardají, que trabajó en el Ministerio de Defensa con Trillo durante los gobiernos de Aznar, que fue una persona importante dentro de la FAES, que fundó otro think tank que es el GES, y que tenía excelentes relaciones justamente con ¿no? la administración Bush hijo, y luego los mantuvo, ¿no? Y fue la puerta de entrada de Vox ya en la primavera de 2018, cuando Vox no tenía ningún tipo de representación parlamentaria con el mundo norteamericano, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se lanzó, como decía antes, una Carta de Madrid, y luego el Foro de Madrid, que viene un poco a dar una especie de consistencia a este manifiesto firmado por centenares de personas, ¿no? Sobre todo en América Latina. Y la Fundación Disenso, entonces, ¿no? Sobre todo se ocupa, aparte del lado de propaganda, del lado también, como se ve en la otra foto, la presentación de ese informe, ¿no? Mitos y realidades sobre la inmigración en España. Hay otros informes, de la mayoría de los cuales se pueden descargar gratuitamente de la Fundación Disenso, que es, o son unos informes muchas veces con datos equivocados o con lecturas forzadas de datos reales, que evidentemente quieren, digamos, por un lado, digamos, marcar la agenda dentro de lo posible, ¿no? Y meter relatos suyos sobre determinados temas, como es, por ejemplo, en ese caso, la inmigración. Por el otro, ofrecer a gente vinculada a Vox, vinculada al entorno de Vox, ¿no? Que sean políticos, que sean activistas, que sean influencers o periodistas, o que sean también sencillamente ciudadanos y electores, y a otras formaciones políticas unos materiales, ¿no? Para luego poder, digamos, construir su discurso. Claro. Y la Fundación Disenso, a través del Foro de Madrid, se ha movido mucho en América Latina, justamente al principio, 2020-21, para construir este foro y luego para ampliarlo. Y antes recordaba estos primeros dos encuentros que se han celebrado en Bogotá en el 22 y en Lima el año pasado, perdón, en este año, esta primavera 2023, que ha reunido, hablamos de entre 700 y 1000 personas en cada uno de estos encuentros durante varios días. Y ahí encontramos desde políticos en activo, desde expolíticos que a veces no vienen de formaciones claramente de derecha radical o extrema derecha, sino de la derecha mainstream de algunos países latinoamericanos, como es el caso de Perú, en el caso sobre todo del encuentro de Lima, y luego también todo ese mundo, digamos, de influencers, periodistas, más o menos intelectuales o pensadores, que luego, digamos, se ocupan de divulgar estas ideas. Sí, sí. Ahí, si no lo escucharon, lo digo de vuelta. Hay un episodio de Epidemia Ultra del año pasado, bueno, en realidad se publicó este año, que justamente la historia gira en torno a uno de estos foros de Madrid que se hizo en Madrid, efectivamente. Y hay bastantes historias y partecitas de discurso de Abascal, de Terch, incluso creo que alguna parte de José Antonio Cast, justificando el bombardeo de la moneda. Hay partes heavy, ¿no? Son fuertes, pero bueno, Claro. tienen ese lugar, Y ¿no? luego, para acabar, solo para añadir un dato interesante, ¿no? Muchas de las fotos que hemos visto antes de Abascal tienen que ver, no todas, pero con los viajes que también Abascal ha realizado en América Latina, ¿no? Y entonces Abascal se ha prestado mucho, ¿no? O viajes que algunos dirigentes latinoamericanos han hecho a España, en el caso concreto ahora que veo de estas fotos, Ujú. ¿no? Para participar claro, en la fiesta de Vox, ¿no? Entonces, algunos de estos líderes participaron, en otros casos enviaron vídeos a lo que se llama, ¿no? Lo que fue Viva 21 y Viva 22, que eran las fiestas que organizó en Madrid justamente Vox, ¿no? Ahí es Y muy que, famoso el discurso este de Meloni, ¿te acordás? claro, claro. Aunque quizá el más famoso de Meloni fue en la campaña electoral de Andalucía para las elecciones autonómicas que dio en Marbella, en la Plaza de Toros, apoyando a Ah, Macarena ese, Olona. perdón, me refería Pero a ese, claro. había estado el año anterior, ¿no? Si no recuerdo mal, había estado en el Viva 21 y en el Viva 22, que fue justo después, octubre, que ganase Meloni las elecciones, envió un mensaje además desde, ¿no? Una oficina, un despacho institucional con la bandera detrás, pero fue uno de los primeros actos que hizo, fue enviar un mensaje como presidente del Consejo de Ministros recién elegida a la fiesta de Vox, ¿no? Y fue bastante peculiar. Pero sí, la Fundación Disenso se está moviendo mucho y está sobre todo también consiguiendo, ¿no? El apoyo, el interés de personas, digamos, como miembros del PAN en México o, por ejemplo, un ex mandatario como el colombiano Pastrana, que Ujú. en el pasado no estaban vinculados claramente al mundo de las derechas extremas, sino Sí, que se movían más
en el mundo de las derechas más mainstream y de hecho tenían vínculos en España con el Partido Popular. Sí, sí, sí. Sí, esos movimientos en Latinoamérica se ven, ¿no? Y también uno se lleva a preguntar si es una cuestión, una decisión pragmática, si creen que de ahí sacan algo, si de verdad siempre pensaron así o ahora piensan así. ¿Sabés que hay 3 personas que nos están mirando de un total de 27, ¿no? Que estamos ahora, gracias a todos los que se conectaron hoy lunes, que cambiamos el día, que leyeron alguna vez en su vida este periódico? ¿Podés creer? La Gaceta. Bueno, yo soy uno también, ahí le podemos sumar un 4. Lo hice para saber lo que dicen, ¿no? Porque me Claro. encante. La Gaceta de la Iberosfera, ¿no? Y ya que lo mencionamos, no me explicaste de dónde sacan esto, si es que hay algún tipo de historia atrás del concepto de Iberosfera. Bueno, por un lado, la Gaceta viene, digamos, de uno de los apoyos mediáticos empresariales entre los más importantes de Vox, ¿no? Que es la familia Ariza, que eran los dueños de Intereconomía. Intereconomía, Intereconomía, ¿no? sí. Vinculada al sector más radical del PP en los años de Zapatero y de Aznar, que, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un periodista influencer histórico como Jiménez Los Santos, ¿no? En España, que se movía, ¿no? En esos ambientes, o programas como El Gato al Agua cuando existía, ¿no? Intereconomía, y prácticamente Ariza, ¿no? Que entra luego en Vox y apoya a Vox porque rompe con Rajoy como una parte también de los fundadores de Vox, el mismo Alejo Vidal Cuadras o el mismo Abascal. Luego prácticamente, digamos, presta su medio de comunicación convirtiéndolo en el boletín de Vox, si queremos, ¿no? Que se llama la Gaceta de la Iberosfera. Y el nombre de la Iberosfera es interesante porque esta operación vinculada a la Fundación Disenso, vinculada, ¿no? Al Foro de Madrid de Vox, para, digamos, mostrar, copiando el término anglosfera, intentar mostrar cómo la existencia de una comunidad supuestamente de naciones que comparten la misma lengua, ¿no? El español, y tienen unas tradiciones y una historia común, que puede entonces ser un espacio geopolítico importante, evidentemente desde su punto de vista, por parte, no hegemonizado por parte de las extremas derechas. Y aquí es interesante, ¿no? El tema, digamos, de que yo creo que aquí hay dos declinaciones interesantes de todo esto, ¿no? Es una operación comercial eso de la Iberosfera, digámoslo la verdad, pero tiene unas cosas que yo creo que vale la pena mencionar. Uno es que también se conecta con el pasado imperial desde el punto de vista de Vox de Claro. España, ¿no? Entonces, digamos, al final, más o menos las fronteras de la Iberosfera vienen a ser las fronteras Sí, de las viejas colonias latinoamericanas, ¿no? Del Imperio Español en la época moderna. Y por otro lado, de hecho aquí aparece, ¿no? En este cartel de la hispanidad a la Iberosfera el concepto de hispanidad. Y aquí yo creo que es interesante porque, ¿no? Abascal un día se presentó en el Congreso de los Diputados en España con un libro bajo el brazo, que era En defensa de la hispanidad de Ramiro de Maeztu, libro publicado en 1934. Ramiro de Maeztu fue un intelectual conservador importantísimo en la primera parte del siglo XX en España. Fue asesinado, ¿no? Fue condenado a muerte al principio de la Guerra Civil por parte del bando republicano. Había sido el fundador de la revista y del grupo político de Acción Española, que no era solo una emulación de la acción francesa, pero sí que, ¿no? Miraba ese modelo, y que escribió este libro y, digamos, se debe un poco a él, aunque no fue él concretamente quien acuñó el concepto de hispanidad, pero, digamos, la conceptualización de esta idea, ¿no? Justamente que recuperaba también ahí la idea del imperio, y lo vinculaba también con una determinada lectura de lo que era lo español y lo que lo era la hispanidad. No era solo unos territorios que compartían la misma lengua y habían compartido durante siglos la misma historia, para así decirlo, una misma cultura, una cultura similar, sino también que lo vinculaba con una visión conservadora de la sociedad y, por otro lado, también con otro punto en común, que es la religión católica, ¿no? Y claro. esto, en el caso de España en concreto, se vincula también con la idea de lo que debería ser lo español para Vox y también para toda esa tradición desde el siglo XIX, Menéndez y Pelayo y luego Ramiro de Maeztu y el franquismo, ¿no? Que es la idea de lo católico, la monarquía y el imperio, ¿no? Y vinculándolo también, ¿no? A una serie de valores y a una serie de momentos como son la Reconquista y la conquista de América, concebida como una especie de continuación de la Reconquista más allá de las fronteras de la península, ¿no? Y Sí. entonces, al fin y al cabo, eso de la Iberosfera viene también como imaginario a recuperar un poco la idea del imperio,
viene a recuperar esto. Y tiene por último, aquí cierro, yo creo un último elemento interesante que se vincula, que es lo del tipo de discurso que hace Vox sobre la inmigración, ¿no? Vox comparte completamente el discurso nativista, xenófobo e islamófobo de todas las otras extremas derechas europeas, pero tiene una peculiaridad, que es cómo habla de la inmigración proveniente de Latinoamérica, ¿no? Y de hecho se ha hablado, algunos especialistas han hablado, ¿no?, de un etnicismo hispanista en el caso de Vox. Es decir, los, digamos, inmigrantes a España provenientes de países latinoamericanos son aceptados. ¿Por qué? Porque comparten un idioma, comparten un pasado, comparten una historia, comparten una religión, y entonces, digamos, Vox está abierto justamente, ¿no?, a este tipo de inmigración. Claro está, siempre se habla con unas ciertas restricciones, pero comparado con los otros, para Vox es más fácil integrarse justamente por eso, y eso también lo vinculamos a toda idea, ¿no?, de la iberosfera y en el pasado de la hispanidad. Tal cual, tal cual. Mirá, me hiciste acordar de eso. No sé, a ver, ¿se ve este video? ¿Se ve eso? ¿O no? Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, no hace falta hacerle toda la Claro. publi, ¿no? Pero bueno, existe este tipo de cosas, ¿no? Además, vamos a ver, porque, digamos, los de Vox no son tontos y saben muy bien que hay un caladero de votos importante entre la comunidad latinoamericana que vive en España, que en muchos casos tiene, ¿no?, derecho de voto porque tiene la nacionalidad. Ujú, ujú. Ahí también se mezclan varias cosas, ¿no? Porque viste que había varias banderas de Cuba. Entonces también esta idea de el anticomunismo, ¿no? Y de Claro alguna manera está. ahí se potencia, si se quiere, diferentes narrativas, o mejor dicho, diferentes frames que pueden tener algunas personas en la cabeza Sí. respecto de eso. No Te pierdas quería de vista, decir, perdón, sí, rapidísimamente, no pierdas de sí, vista sí, también el poder que cada vez más está teniendo sobre todo la comunidad venezolana, de exiliados evidentemente del chavismo, en España y en concreto en Madrid, donde ha habido muchísimas inversiones y Madrid se está convirtiendo en una especie, perdón, de segunda Miami. ujú, Y ujú. están invirtiendo mucho y tienen también un peso cada vez más importante también en una serie de relatos y de discursos que se están introduciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, le quería agregar solamente algo que dijiste muy al principio, cuando decías que tal vez una diferencia muy importante que encontrás entre lo que sería esta familia del lado de Latinoamérica y los mismos partidos de Europa, y que es lo del islamismo, ¿no? O mejor dicho, anti-islamismo, o anti-islam, mejor dicho. Y ahí vos lo mencionaste al pasar, lo quería decir solamente porque es muy interesante, el concepto de reconquista funciona muy bien para eso, ¿no? Para activar ese tema del discurso Claro, anti-islam, recordando ese pasado, ¿no? De gloria, de haber reconquistado España y demás cuestiones. Abascal en su libro, digamos, que salió en 2015, cuando casi nadie lo conocía todavía, que hay un camino a la derecha, se titula, y Ujú. luego también en otro libro de entrevistas que hace con Sánchez Dragó, lo dice explícitamente, ¿no? Dice, España se formó o se creó, ahora no recuerdo el verbo que utiliza, frente al Islam, ¿no? Y entonces Ujú. hay esta actualización del discurso de la reconquista frente, ¿no?, a la reconquista, ¿no?, frente Sí, al Islam que había ocupado, invadido la península, ese tipo de discurso en la actualidad, ¿no? Es sí, cierto, eso es muy importante justamente en cómo también se actualiza, ¿no?, una serie de imaginarios, de referentes del pasado, y toda esa tradición de el canon tradicionalista reaccionario español que justamente se había ido formando, sobre todo a partir de mediados del 19, con figuras como Vázquez de Mella, Menéndez y Pelayo, y que luego el mismo Ramiro de Maeztu va actualizando a principios del siglo XX, ¿no? sí, sí. Acá pregunta Santiago JF, ¿hay algunas fundaciones que funcionen en espejo de disenso? Supongo que del lado de Latinoamérica. ¿Se te Es ocurre decir, alguna? progresista o no, de extrema derecha en América Latina. Creo, no sé, no Imagino vi que la diga pregunta. esto. A mí no me consta, pero tampoco se debería investigar más. Hay muchísimas pequeñas y grandes fundaciones que luego encontramos vinculados o bien a estos partidos políticos, a estos espacios conservadores, sobre todo si pensamos al mundo cristiano, ¿no? Que pero, digamos, va mucho más allá. Entonces sí que hay colaboraciones.
Ahora, a mí no me consta que haya una especie de fundación Disenso latinoamericano que hace, ¿no?, un poco lo mismo que está haciendo Disenso desde Europa para América Latina. Sí, había una, a ver, hay encuentros, ¿no? Eso sí. Y me acuerdo que para el episodio sobre Chile usé unos audios de José Antonio Cast en una especie de foro que armaron en Colombia, que no era el foro de Madrid, me parece, pero bueno, ahora no lo encuentro, lo buscaré después y se los paso. Bueno, las preguntas de Milei todavía me quedan pendientes, pero quiero avanzar con esto. Una cosita, yo me sorprendí con este mapa, porque dije, ¿por qué pone a Canadá y a Estados Unidos, no? Capaz que está mal el mapa, ¿no? Pero está así, esta es la página de la Gaceta de la Iberosfera, y acá vemos firmado el artículo por Hermann Tertsch, un famoso líder de Vox en el Parlamento Europeo, y que creo que tiene un lugar muy importante, ¿no? En la Fundación Disenso, al menos hasta donde yo vi, Desde luego, desde y luego. Y aparece, sobre todo bueno, en las relaciones con América Latina, porque, como decía antes, es un miembro de Eurolat, de la Comisión del Parlamento Europeo para las relaciones Europa-América Latina. así que bueno, nada, no fue un error el mapa, sino que aparece así en la Gaceta. Bueno, Así que, sí, claro, no, hay también una cuestión de fondo, ¿no? Que sobre todo tiene que ver con Estados Unidos más que con Canadá, que el número de latinos, ¿no?, y de gente que habla la lengua española dentro de Estados Unidos es muy numeroso, ha ido aumentando, ¿no? Hoy en día es el segundo idioma más hablado dentro de Estados Unidos, ¿no? sí. Si vas por el metro de Nueva York, te encuentras ¿no?, sobre todo en algunos barrios como son Harlem, etcétera, encuentras, ¿no?, las indicaciones también escritas en español. Y entonces, seguramente esa es una de las razones que también, ¿no?, Vox incluyó Norteamérica en esto, ¿no? Porque lo que le interesa es cuántos millones de personas hablan la lengua española en el mundo. Entonces, Sí, dejar fuera Estados Unidos hubiese sido un error, digamos. creo que acá lo aprovechan, dice 700 millones de Ujú. personas viven en la iberosfera. Bueno, entonces, bueno, ahí nos va quedando claro el tema de la Fundación Disenso, los conceptos iberosfera, hispanismo, ya lo explicaste muy bien y demás. Y ahora tal vez tenemos que pasar a la conexión, ¿no? Yo te había dicho cuando te planteé esta idea, si querías hablar en este seminario, una de las cosas que más me importaba es esta capacidad, o mejor dicho, esta estrategia de tomar lo que sería la figura de Orbán, el discurso de Orbán, pero más que nada lo que él representa, ¿no? Y tratar de transportarlo a América Latina. Se lo ve en muchas discusiones que se habla del modelo, incluso a veces hasta se habla del modelo polaco, ¿no? También Ujú. acá lo he escuchado decir esas cosas. Y acá aparecen diferentes circunstancias, no solamente la Fundación Disenso y sus foros y demás, sino, por ejemplo, esto que vemos acá, el Matías Corvinus Collegium, que me gustaría que nos cuentes a todos qué es y cuáles son los nexos que tiene específicamente con Vox, ¿no? Sí, el Matías Corvinus Collegium es una experiencia interesante, ¿no? Es en la práctica, y para resumirlo mucho de forma coloquial, digamos, un instituto que va, digamos, de escuelas primarias hasta la universidad, un colegio, ¿no?, en el sentido un poco británico, ¿no?, del término, que tiene muchas sedes en Hungría, tiene la sede principal en Budapest, pero tiene más de 15 sedes en diferentes ciudades del país magiar y otras sedes, 9 o 10 en la parte de Transilvania, la parte, digamos, que el nacionalismo húngaro reivindica del territorio en territorio rumano, y donde hay prácticamente, no todos ahí, algunos también en países fronterizos, 1 millón de ciudadanos de estos países, rumanos o eslovacos o en parte ucranianos, fronterizos con Hungría, que tienen la nacionalidad húngara y tienen derecho de voto. Y entonces están muy mimados por Orbán, porque en un país como Hungría de menos de 10 millones de habitantes entendemos que tienen un peso nada desdeñable también en las elecciones, ¿no? Sí. Y además se conecta también con un discurso revanchista desde el punto de vista nacional, el territorio que Hungría perdió tras la Primera Guerra Mundial, supuestamente, etcétera, etcétera, ¿no? El Bien, irredentismo, ¿no? efectivamente. Y entonces el Matías Corvinus Collegium es un centro que realmente no fundó Orbán, nació en 1996, pero que tras 2010, cuando Orbán regresa al poder y da este giro autoritario claro, convirtiendo Hungría en la que hoy en día está definida correctamente un régimen híbrido de autocracia electoral, lo convierte prácticamente en una escuela de cuadros de su partido, de Fidesz, ¿no? Invirtiendo mucho dinero, dinero público. Se ha invertido, si no recuerdo mal, 1,7 billones de euros por parte del Estado. Y además, llevando también a empresas muy vinculadas al poder de Orbán, que tienen sede y que están en muchos casos en manos de oligarcas
cercanos a Fidesz o directamente testaferros de Orbán, como la petrolera MOL, ¿no? A dar una parte de su dinero, digamos, a invertir dinero para financiar el Matías Corvinus Collegium, ¿no? Ahí tienen en la actualidad entre 6 y 7 mil estudiantes, para que tengamos una idea, no es entonces pequeño, es muy importante. El año pasado abrieron una sede también en Bruselas, digamos, con el discurso para enseñar el funcionamiento de las instituciones europeas, etcétera, etcétera, claro. Y ahí tienen, digamos, cursos de formación de diferente tipo, másteres, grados, etcétera, que van desde la sociología y las ciencias políticas a temas económicos, a temas de historia o de derecho y otras cuestiones, ¿no? El Matías Corvinus Collegium es uno de los muchos entramados controlados directamente por Orbán. No perdamos de vista que el presidente del MCC es Balázs Orbán, que no es familiar de Orbán, pero es un hombre, uno de los pesos pesados de Fidesz, y es en concreto el secretario político de Orbán desde 2021. Antes ya había sido diputado, miembro de su gabinete, etcétera, ¿no? Y son miembros vitalicios. Atención. Aquí también lo deberíamos conectar a toda la reforma de la universidad con un control político por parte del Ejecutivo y del Gobierno de todas las universidades y los centros de investigación y academias de las ciencias incluida que hubo en Hungría tras 2010, ¿no? Pero bueno, y ahí pasan entonces, ofrecen a veces cursos, muchos miembros, digamos, de la que podríamos llamar, con comillas, la internacional reaccionaria, y que algunos se han llamado la internacional del odio, es decir, miembros de estas formaciones políticas. Para hacerte un ejemplo, en 2021, cuando visitó Hungría para hacer un servicio geográfico sobre Orbán para Fox News, cadena en la cual todavía trabajaba, Tucker Carlson estuvo dando también una conferencia en el MCC. Y ahí, y aquí voy a la conexión con Vox, hay una figura bastante importante, que es Roberto Ballesteros, que es español, que es, por ejemplo, un colaborador bastante asiduo de la Gaceta de la Iberosfera que mencionábamos antes de Vox. Se puede encontrar, efectivamente, es el hombre que tenéis ahí. Y él en la actualidad es director, ¿no?, del Centro de Estudios Europeos del Matías Corvinus Collegium, y entonces es un hombre muy vinculado a Vox, muy vinculado a la Fundación Disenso, y que es, digamos, un canal de comunicación directo, entre otros que se han ido estableciendo entre Fidesz y el gobierno húngaro, Vox y otras extremas derechas europeas, pero en el caso concreto de España, Ballesteros es una figura clave, ¿no? Tersch también siempre, gracias a Ballesteros y por otras vías, ha mantenido siempre relaciones muy estrechas con Hungría. Recuerdo que el año pasado, cuando hubo elecciones que Orbán ganó por cuarta vez consecutiva, abril del 22, Tersch estaba en Budapest y estuvo celebrando toda la noche, ¿no?, la victoria de Orbán en esas elecciones, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí dos reflexiones rápidas que se conectan. Una, esto nos muestra, más allá de los think tank propiamente dichos o de las fundaciones políticas o de otras organizaciones más de ámbito de defensa de los valores cristianos, ¿no?, como el World Congress of Families, el Congreso Mundial de las Familias, o Hazte Oír, Citizen Go, etcétera, que desarrollan campañas, ¿no?, y proponen agendas comunes para estas formaciones para llevarla luego a la legislación práctica en los parlamentos o desde los gobiernos. El tema también de las escuelas de formación. Y en el caso de Vox, justamente, tenemos, ¿no?, en Madrid desde hace ahora 3 años, si no me equivoco, 2021, 2020-21, se abrió el ISEP, ¿no?, que es este Instituto de Estudios Sociológicos, Económicos, etcétera, que es la sede madrileña del mismo instituto que fundó un par de años antes en Francia Marion Maréchal Le Pen, y que justamente se preocupa para la creación, ¿no?, de líderes del futuro, con una serie, evidentemente, de ideas, narrativas y discurso que está vinculado al programa de la extrema derecha. Y también el mismo ECR, a nivel europeo, organiza en todos los países miembros donde hay formaciones que son parte de los conservadores y reformistas europeos, escuelas para justamente formación de cuadros. Y la segunda cosa, muy rápidamente, que aquí aparece una foto, y tú antes lo mencionabas, ¿no?, el National Conservatism. Yo creo que esta es una operación muy importante. Se vincula más al ECR, pero digamos a veces tiene contactos también con miembros de Identidad y Democracia o con Fidesz, que no se encuentra en la actualidad en ninguno de los dos partidos
de la extrema derecha europea, fue expulsado abandonó el Partido Popular Europeo a principios del 21, tras prácticamente más de 20 años de membresía, ¿no? en el PPE. Y el National Conservative se relaciona con otra fundación, que es la Edmund Burke Foundation, cuyo presidente es a la sazón también presidente del Instituto Herzl en Israel, que es un filósofo, Yoram Hazony, ¿no? Que es un filósofo israelí estadounidense, autor de un bestseller importante, el ensayo Las virtudes del nacionalismo, publicado en 2018. En España, por ejemplo, lo ha traducido y publicado la editorial de Vox, Homo Legends, pero se encuentra traducido en muchos idiomas. Y esta red es muy importante porque intenta justamente no solo poner en común desde, sobre todo América del Norte y Europa, estos líderes y formaciones políticas, ¿no? ofreciendo lugares de encuentro, sino también incluir referencias, digamos, de pensadores conservadores no claramente ultraderechistas, como Roger Scruton, por ejemplo, entre otros, y entonces, o el mismo Hazony, y entonces ofrecer una especie de blanqueamiento a formaciones de extrema derecha que adoptan el concepto de presentarse como conservadoras o nacional conservadoras, y entonces intentar ser más aceptable, ¿no? en relación con el sistema, con las instituciones, digamos, más del sistema, y vinculándose más también a una derecha mainstream que se está radicalizando para forjar una especie de frente unido de todas las derechas frente, digamos, al progresismo, ¿no? Sí, sí. Acá, a ver, hay varias preguntas. Hay una pregunta justo de Miguel que dice si conocemos algún cuadro latinoamericano que pasó por estos centros de formación. ¿Se te ocurre alguno? ¿Alguno relevante? Por Líder. el Matías Corvinus Collegium Sí, se o por refiere. este otro que encontré acá, que vos lo mencionabas, el ISEP, ¿no? Sí, Que acá el dice ISEP, el claramente Instituto. lo que vos decías, nació para formar a una generación de líderes, ¿no? Bueno, Objetivo. cuadros importantes no, porque pensemos que se trata sobre todo de formación de gente muy joven. Entonces, gente que está haciendo como un máster que tiene 19, 20, 25 años, entonces muy probablemente encontraremos en el futuro dirigentes de estas formaciones políticas que si veremos su currículum, quizás veremos que han estudiado ahí o participado en algún curso ahí. Hoy en día lo que encontramos sobre todo son algunos dirigentes de esos partidos que participan como conferenciantes. ¿Mm? En el caso latinoamericano, ahora yo de memoria sinceramente no recuerdo si ha habido alguno. Bueno, aquí veis algunos de los profesores, ¿no? Son esencialmente españoles la gran mayoría, sino casi todos los mencionados aquí. Y algunos miembros de Vox, como por ejemplo Jorge Buxadé, ¿no? que ha aparecido ahí, Este de acá, o sí. Kiko Méndez Monasterio, que son del núcleo duro de Abascal. Un detalle solamente, la capacidad inventiva para los nombres de los programas, ¿no? Programa de liderazgo Sí. y gobierno, programa ejecutivo, programa avanzado de liderazgo y gobierno y programa superior, ¿no? No sé cuál es la diferencia entre todos, pero El coste. al coste. Podrían ponerlo más sencillo, ¿no? Programa muy caro, extremadamente caro, no lo podés pagar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, a ver, vuelvo a la pregunta anterior, ¿te acordás que nos hacía? Era para saber si justamente, si había fundaciones progresistas como Vox, perdón, como la de Disenso, espejo a esas, ¿no? Bueno, la Fundación Alternativa, no sé, se me ocurrirán algunas Bueno, de digamos otros que yo creo que partidos. las más importantes que tienen, por ejemplo, también un pie tanto en Europa como en América Latina son las que están vinculadas a los partidos alemanes. Y Claro, aquí pienso a la Hebert, ¿no? socialdemócrata, la Ujú. Friedrich Ebert, a los verdes, la, la Heinrich Böll, Böll. y luego, evidentemente, la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿no? Ujú. La Ebert, sobre todo, tiene, ¿no? vínculos estrechos desde hace mucho tiempo en Argentina, ¿no? Tiene en Argentina y en toda América Latina, ¿no? La Böll un poco menos, pero sí que desde hace años en Chile, ahora también se está intentando, ¿no? vincular, tener una sede en Buenos Aires. Y la Rosa Luxemburgo tiene, por ejemplo, una sede en Nueva York y ahora en América Latina no recuerdo si tiene alguna sede en concreto, puede que sí. Entonces, sí, yo te diría esencialmente esas son algunas de las más importantes y que también dispone de una financiación pública porque así funciona justamente el sistema en Alemania y entonces eso le permite poder, digamos, desarrollar, ¿no? proyectos, financiar iniciativas, congresos, publicaciones, etcétera. Muy bien, bueno, entonces ahora que ya hablamos un poco de este Matías Corvinus Collegium, su influencia y demás, y bueno, está claro ahí esa importancia que juega, me gustaría avanzar hacia el norte
de América, en este caso la CEPAC, ya la nombraste 2 o 3 veces. CEPAC significa la Conservative Political Action Conference. Es muy vieja, o sea, no es algo que inventó Donald Trump, pero sí es interesante cuando uno mira lo que fue decidiendo esta fundación, perdón, esta organización, bueno, no sé bien cómo llamarle ahora mismo, ahí lo nombran, o mejor dicho, lo nominan, ¿no? A Trump en su momento. Al menos así aparece en la lista de nominaciones que tienen año a año. Entonces, de alguna manera fue un lugar donde Trump pudo hacerse fuerte, ¿no? En algún punto. Pero bueno, sería mejor que vos nos cuentes lo que sabés de la CEPAC y eventualmente, además de la CEPAC en sí, tal vez el impacto en Latinoamérica, ¿no? De esta organización, que es lo que hoy venimos Sí, a sí. discutir. No, eso es muy interesante porque, como tú decías, la conferencia de acción política conservadora es un think tank que nace en el 74, en época de Nixon, del Partido Republicano, ¿no? Tuvo años un poco más de bajón después y luego se consolidó sobre todo en los últimos 15 años aproximadamente, ¿no? También con el giro más radical que ha tenido el Partido Republicano, antes con el Tea Party, y luego evidentemente con la llegada de Trump, ¿no? Y es un foro de debate que organiza sobre todo un gran evento anual en general a principios de año, suele ser en febrero, en diferentes ciudades de Estados Unidos, donde también tiene invitados extranjeros, ¿no? Que serían como líderes en alza, ¿no? Invitó Marion Maréchal Le Pen, si no recuerdo mal, en el 18, en el 19 creo que estuvo ya Giorgia Meloni, o no, Meloni estuvo en el 22, en el 23, algo así, pero bueno, ¿no? Entonces como tiene una atención y evidentemente de América Latina también, ¿no? La cosa interesante es que en los últimos, a partir de 2017 más o menos, la CEPAC, digamos, abrió sedes en diferentes países a nivel mundial. Entonces hay una CEPAC que se reúne hoy en día en Japón, ¿no? Con más o menos cada año. Hay otra desde la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil que se organiza en Brasil, de hecho, y que se sigue organizando de momento también ahora tras la derrota electoral del año pasado de Bolsonaro. Hay una que se empezó a organizar el año pasado, en 2022, en México, que de hecho vemos ahí el cartel con la presencia también de Lech Walesa, que resulta un poco extraña teniendo en cuenta que el perfil, más allá de ser católico, dices que pinta ahí. La figura clave en México es Eduardo Verástegui, que tiene un protagonismo mediático notable y sobre todo también por su papel como productor, ¿no? Y la producción de documentales, películas que son éxitos de taquilla, como The Sounds of Freedom, si no recuerdo mal, que justamente, ¿no? Defienden ese tipo de valores y ha estado de gira muchas veces, ¿no? Y luego, ojo, porque desde 2022 hay también por primera vez una CEPAC europea en Budapest, evidentemente, no es casual, y la organiza Orbán. Entonces es aprovechar como una serie de contactos de organizaciones, partidos, líderes que se vinculan en la extrema derecha, que organizan localmente una CEPAC. ¿Quién participa luego en la CEPAC? Mucha gente local en general, ¿no? Aquí vemos solo las cabezas de cartel, ¿no? Pero hay muchos en ese caso en México, mexicanos, la gran mayoría son húngaros en Hungría y brasileños en Brasil, pero luego siempre hay una delegación importante norteamericana. Matt Schlapp siempre va porque es el presidente, ¿no? Y luego puede haber, ¿no? Como vemos aquí, Marjorie Taylor Greene, que es una congresista muy radical proveniente del movimiento QAnon trumpista, y luego en ese caso consiguió reunir Verástegui a mucha gente también proveniente de Europa, como Tersch de Vox, Zemmour de Reconquista, la Reconquête, ¿no? Jordan Bardella, que hoy en día es el secretario del Rassemblement Nacional de Le Pen, ¿no? Tenemos evidentemente gente de otros países, ¿no? Latinoamericanos, como Corina Machado, que ahora es la líder, ¿no? de la oposición al chavismo en Venezuela, José Antonio Cast, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? En los otros, también en Brasil, si vamos a ver los participantes, hay algunos que suelen repetir siempre y otros que a veces participan solo una vez, ¿no? También en Hungría. Y evidentemente eso nos muestra, por un lado, los contactos que hay entre el mundo conservador de ultraderecha norteamericano y el latinoamericano, y los puentes que se están tendiendo justamente
sobre todo tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y su control que sigue manteniendo el Partido Republicano. Totalmente. Sí. Uy, me salió el... Em, es interesante ver acá, por un trabajo que estaba haciendo, vi varios discursos de esta CEPAC de México, ¿no? El rol que juega Verástegui es muy interesante, ¿no? Y si bien en México todavía no existe un partido de derecha radical o ultraderechista, digamos, un partido en este sentido, al menos no con éxito electoral, no con éxito de movilización. Hubo algunos intentos, ¿no? Pero digamos, ninguno termina de solidificarse. Aparece este tipo de líderes que a mí me hace pensar, bueno, tal vez en él se pueda encolumnar, ¿no? Algún tipo Bueno, él se quiere presentar a las presidenciales el año que viene en México y entonces veremos cómo siguen las cosas, Ujú. pero puede ser el próximo candidato presidencial, uno de los candidatos presidenciales y bueno, sorpresa hemos tenido muchas en los últimos tiempos en elecciones con líderes surgidos aparentemente de la nada, ¿no? Que consiguen mucho consenso popular desde sobre todo la extrema derecha, entonces veremos. Sí. Bueno, ahora en un momento vamos a ir con la pregunta de Milei, porque bueno, me hace pensar en él, pero antes de irnos ahí, vamos a un punto más que quería comentar con vos sobre justamente cómo algunas organizaciones de alguna manera logran conseguir financiamiento, conectar, ¿no? Además de la CEPAC o el Corvinus, que ya lo vimos y ya vimos también para qué sirven, aparece lo que vos decías, organizaciones que trabajan para que las ideas se conviertan en realidad, por decirlo de alguna manera Claro. romántica. Es decir, para que haya políticas públicas que tengan que ver con eliminar leyes, por ejemplo, quitar derechos, demás cuestiones, o que esos derechos nunca tengan lugar, ¿no? Para decir uno, el más común de todos relacionado a estas organizaciones es el derecho al aborto, si querés, Claro. pero podríamos hablar de un montón de otros. Entonces, tal vez nos puedes contar un poco de qué se trata esto del Citizen Go, el Hazte que están íntimamente relacionados, y nada, profundizamos ahí, tal vez tenés más nombres o ejemplos para comentarnos, Sí. pero creo que estos son los más relevantes, ¿no? Al menos en Sí, Latinoamérica. bueno, para hacer un poco de historia brevemente, Hazte Oír es una asociación, ¿no? Que justamente digamos, lucha en contra del aborto para la defensa de lo que se llaman, ¿no? Los valores fundamentales, los llaman ellos, que definió en buena medida también Ratzinger cuando era papa, ¿no? Etcétera. En contra evidentemente de los derechos LGTBI, ¿no? En contra de la que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Sobre todo estas cuestiones, ¿no? Hazte Oír nace en España en 2001 y su fundador y presidente es de la figura que tenéis ahí al lado del bus, Ignacio Arzuaga, que en 2013 abre, digamos, una branca internacional de Hazte Oír. Hazte Oír antes operaba esencialmente en España, ¿no? Estaba Ujú. en los sectores más radicales del PP, sobre todo intentando influir en esos sectores de la política, vinculados con las manifestaciones, por ejemplo, que hubo durante la legislatura de Zapatero contra la ley, ¿no? Que aprobó el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ujú. Entonces abre su branca internacional en 2013 que se llama Citizen Goal, ¿no? Que en la actualidad opera en más de 15 países. ¿Qué hacen esta asociación? Más allá de hacer, ¿no? Campañas como la que vemos ahí, poniendo buses, ¿no? Con una serie de mensajes como este o en contra de las feminazis o comparando también hace un par de semanas en otro bus Pedro Sánchez a Adolf Hitler con una fotografía, ¿no? Por el acuerdo de gobierno que ha habido recientemente en España, monta campañas en general con propaganda, con un apoyo financiero para presionar a los partidos políticos o ofrecer a los partidos políticos una serie de ideas, de propuestas legislativas que luego se puedan aplicar, ¿no? Recogen firmas, ¿no? En contra de leyes que se aprueban, etcétera, etcétera. Montan movilizaciones, son muy activos, ¿no? Luego, por ejemplo, Hazte Oír entrega cada año unos premios y aquí cosa interesante, en 2012 el premio fue entregado a Santiago Abascal, que en la época todavía no había fundado Vox, ¿no? Era un dirigente del Partido Popular, sobre todo, bueno, en el País Vasco en ese momento era el presidente de la fundación que había fundado DENAES, ¿no? En defensa de la nación española, financiada justo en aquella coyuntura por Esperanza Aguirre, ¿no? Que había mantenido a Abascal. Sí. Y entonces Hazte Oír es muy importante en el nacimiento de Vox, porque la puesta de largo de Vox en enero de 2014 con la presentación oficial se retransmitió a través de los canales digitales de Hazte Oír.
Y muchos de los miembros de Vox de los inicios eran miembros de Hazte Oír, como Espinosa de los Monteros, como Rocío Monasterio, ¿no? Y siempre ha tenido una vinculación muy estrecha y un apoyo. No sabemos hasta qué punto Vox recibió dinero de Hazte Oír, pero la conexión sí que ha sido estrecha y el ideario, digamos, defendido por Hazte Oír ha sido aplicado en estos temas por Vox y Hazte Oír ha sugerido siempre de una forma más o menos explícita en sus campañas votar a Vox porque era el único partido, ¿no?, que defendía claramente ese ideario. Claro, estas Y cuestiones de los nenes tienen pene, las nenas, todas estas cosas, ¿no? claro, o el Este tema del mensaje de abajo, aborto, si naces claro. hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo, ¿no? Estas Claro, cosas. sí, 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 un discurso, digamos, muy reaccionario sobre el tema de valores, sobre el tema del género, sobre el tema del aborto, etcétera, ¿no? Y luego es interesante un último dato que nos muestra cómo Hazte Oír no solo es una organización española y no solo porque tenga Citizen Go a nivel internacional, sino porque Arzuaga también es miembro de una red mucho más amplia que nació a la segunda mitad de los 90 entre Moscú y Estados Unidos, que se llama el Congreso Mundial de las Familias. De hecho, en 2012, el Congreso Mundial de las Familias se organiza un encuentro o anual o cada 2 años, más o menos. En 2012 se organizó en Madrid y el encargado de organizarlo era justamente Ignacio Arzuaga y Hazte Oír. El Congreso Mundial de las Familias se reúne, digamos, es una especie a grandes rasgos de Hazte Oír a nivel internacional mucho más grande, que defiende siempre ese tipo de campaña, ese tipo de discurso desde un integrismo cristiano muy amplio, pero reúne no solo a gente del mundo católico, sino también a gente del mundo ortodoxo. Y ahí hay, por ejemplo, importantes oligarcas cercanos a Putin, como Konstantin Malofev, que han sido, digamos, los referentes del Congreso Mundial de las Familias en Rusia, financiadores de campañas de este tipo, tanto que Alexei Komov, que ha sido, y en principio por lo que se sabe sigue siendo el brazo derecho de Konstantin Malofev, se sienta en el consejo asesor de Citizen Go, bajo, supuestamente, por lo que se sabe por algunas investigaciones, solicitud del mismo Arzuaga, ¿no? Entonces, Arzuaga es el fundador de Hazte Oír, ha fundado Citizen Go, Arzuaga y Hazte Oír son parte de la red del Congreso Mundial de las Familias, algunos importantes dirigentes del Congreso Mundial de las Familias, como Malofev o como también Brian Brown, que es el líder del Congreso Mundial de las Familias, que es norteamericano, se sienta en el consejo asesor de Citizen Go, ¿no? Vemos una especie como de matrioscas rusas, ¿no?, donde al final encontramos siempre la misma gente, y estas organizaciones mueven mogollón de dinero. Te doy solo un dato que me parece interesante. Un informe elaborado por una comisión del Parlamento Europeo analizó, y el título es paradigmático, la punta del iceberg, ¿no? Entonces, es decir, faltarán seguramente datos ahí, pero todo lo que se consiguió averiguar tras esta investigación es que entre 2009 y 2018 se habían como mínimo donado por parte de organizaciones como la que estábamos mencionando y muchas otras más pequeñas, etcétera, en diferentes países, 707 millones de euros para financiar campañas antigénero en la Unión Europea. Y este dinero provenía por más de la mitad por asociaciones con sede en Europa, una parte importante de Rusia y otra parte de Estados Unidos. Clarísimo, clarísimo. Bueno, vemos por dónde viene la mano acá. A ver, te voy a hacer 2 o 3 preguntas, ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos cerrando, pero algunas preguntas que nos mandaron antes de hacerte a vos la última de todas, ¿no? Sobre Milei, ¿no? Te decía que nos había llegado casi al principio algunas preguntas sobre este señor o comentarios. Primero, en orden de aparición, Fede Luxemburg, ojalá que estés ahí porque esta pregunta la mandó a las 7:15, o sea, hace 1 hora y pico ya. Él planteaba, era más una opinión, ¿no? Que para él la diferencia entre Meloni y Milei posiblemente tenga que ver con el sistema de gobierno, en Italia parlamentario, que según su visión, la de Federico, es mucho más estable, que existe el voto de censura. En Argentina tiene un sistema hiperpresidencialista y ahí gana un candidato que no tiene estructura, que no tuvo experiencias administrativas previas, que no tiene bases y demás. O sea, me refiero a presencia en municipios, y que todo lo que diga Milei para él es mucho más peligroso y factible que lo que diga Meloni.
que Puede creo que ser. depende de dónde lo mirás, ¿no? También. Claro, puede ser, desde luego, ¿no? Milei sin duda tiene propuestas, digamos, al menos la que hemos escuchado en campaña electoral en los últimos 2 años, más rompedoras, ¿no? Ujú. Bueno, explosivas directamente, ¿no? La motosierra lo ejemplifica bastante. Y es cierto lo que comenta, ¿no? Sobre las diferencias entre los sistemas políticos. Ahora, todo dependerá luego de cómo se concreten las cosas, qué tipo de gobierno formará Milei, Claro. qué papel jugará el macrismo. ¿Qué tipo de macrismo será? Porque Ujú. atención, las cosas están cambiando. Es como el Partido Republicano de hoy en día en Estados Unidos, no es el de hace 20 años. Sí, sí. Eh, y entonces, bueno, la comparativa que estaba haciendo, los elementos que sacaba Federico, tiene sentido, ¿no? Pero Ujú. también luego vemos en qué se concreta. Ahora, yo creo que el experimento Meloni es un experimento que tiene visos de poder consolidarse y por eso es muy peligroso, justamente porque está consiguiendo, digamos, hacerse pasar como una moderada, pragmática y una persona, digamos, que puede dialogar con las instituciones existentes en el sistema y eso entonces le puede permitir luego durar. Claro, Y los cambios, aunque puedan ser lentos, ¿no? En el sistema político, etcétera, pero Meloni no se ha moderado en absoluto en su programa. Lo que ha hecho ha ahí, sido más pragmática. claro, es muy importante acordarse, ¿no? Y nunca olvidarse de que es una persona que ahora tiene el partido Fratelli Italia, pero es un partido, entre comillas, nuevo. Ella viene de otra formación, la Alianza Nacional. Vos me corregís, Steven Forti, si digo pavadas, ¿eh? La Alianza Nacional como el partido siguiente al movimiento social italiano, ¿no? Que también sabemos que lo hemos hablado en Epidemia Ultra un montón de veces, entonces no hace falta profundizar. Y en todo caso, dos cosas más sobre esto, ¿no? Meloni hay que analizarla por lo que está haciendo y lo que va decidiendo, y tal vez habría que seguirlo por eso y no tanto de las formas y si es seria o no es seria y demás cuestiones. Y Milei todavía ni siquiera empezó a gobernar. Entonces, bueno, si lo Claro. jugamos por lo que dijo, ya cambió de opinión como 5 veces en menos de 10 días. Así que vamos a ver qué pasa. Lo que sí me preocupa de Milei, y esto es muy importante para mí, es que las 2 veces que le preguntaron en vivo y en público si él creía en la democracia, no respondió. Entiendo que puede ser una provocación, pero también llama la atención. Liliana Dulbeco nos dejó otra pregunta también bastante temprano sobre Milei. Dice, Milei dibujó un enemigo, que era la casta, que ahora la tiene en su propio gobierno, según Liliana, ¿no? Que el enemigo verdadero en realidad son los planeros, que son estos que cobran planes del Estado, ¿no? O subsidios, los piqueteros, los que cortan las calles, los que viven del Estado. En definitiva, los pobres. Pensando en la islamofobia, bien la pregunta, pensando en la islamofobia que mencionabas antes, que parece que en Europa es un enemigo externo, aquí el enemigo construido real sería interno. Es la pregunta que nos plantea. Bueno, en parte sí, pero también ¿no? Veremos también en qué se concreta, ¿no? El discurso de Milei y cómo cambia, ¿no? Ujú. Porque todavía no está claro. De todos modos, Milei también ve un enemigo externo que se relaciona un poco todo lo que hemos hablado de la iberosfera, ¿no? Del foro de Sao Paulo, del foro de, ¿no? De Puebla, entonces esa izquierda, ¿no? Que está en la región latinoamericana, ¿no? Ahora, hay también otras formaciones que tienen enemigos internos. El caso de Vox, ¿no? Ya que tenemos aquí a Bascal en la foto, es ejemplar, porque los separatismos, ¿no? Dentro de la nación española, dentro del Estado español, son un enemigo claramente para Vox y un enemigo principal, ¿no? Los partidos independentistas catalanes y vascos, ¿no? Que se juntan todo el concepto de lo que es la anti-España, que viene también del pasado y que junta a las izquierdas, que son antinacionales porque son izquierdistas, ¿no? Y por qué no comulgan con ese, ¿no? Discurso tradicional de lo que es lo español, católico, monárquico y hipernacionalista. Y luego los separatismos, ¿no? A los cuales pero Vox también ha añadido la Agenda 2030, ¿no? De las Naciones Unidas, el feminismo, los derechos LGTBI. Y en el caso de Milei también hay una parte de comprar ese discurso, ¿no? Ujú. Veremos luego en qué se concreta. Una, Pero digamos que no es una peculiaridad solo de Milei eso de tener también un enemigo interno, ¿no? claro, hay una cosa importante, me parece también que está implícita en la pregunta y que me parece importante mencionar, tal vez querés decir algo también al respecto. El tema de esto del Islam, ¿no? Que viene de fuera. Bueno, Islam es una religión que en muchos lugares de Europa ya tiene un montón de años. O sea, Claro. por mencionar Alemania, que es donde me toca vivir, hay musulmanes que juegan conmigo al fútbol, que son nietos de alemanes ya. O sea, y que sí, son musulmanes,
pero son alemanes también. Y eso no los hace menos alemanes o menos europeos, en todo caso, ¿no? Entonces ahí también, ojo que no caigamos en el frame, ¿no? En la trampa de hacer esta división como una cosa sí pertenece y la otra no. De hecho, ha habido siempre esta discusión en Alemania si el Islam pertenece o no pertenece a Alemania y se hacen campañas electorales enteras en torno a eso. Se ahorran un montón de plata porque no piensan nuevos eslóganes. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas y vamos terminando. Dos preguntas de Ute. Dice, ¿conocemos cooperaciones o contactos entre Vox y AfD o otros partidos de Alemania? ¿Te suenan a vos contactos? A mí no me consta, excepto esa fotografía con la cual abrimos cuando Abascal, que era un don nadie en aquel entonces, fue invitado a Coblenza, que es donde Él se estuvo ahí. celebró. No sabía. Sí, Esta. él no estaba en el escenario porque Vox en ese momento salía de la última elección con el 0,2% de los votos, 2016, pero gracias a al partido de Marine Le Pen consiguió ser invitado allá. Entonces, bueno, ahí seguramente tuvo conexiones con AfD. Luego el tema de que Vox decidió en la primavera del 19 afiliarse a los conservadores y reformistas europeos, ha mantenido, digamos, más relaciones con esos partidos, Meloni, los polacos de Ley y Justicia, etcétera, respecto a los miembros de Identidad y Democracia como AfD. Ahora, AfD, muy probablemente algún contacto estará. A mí no me consta y no he encontrado nada hasta la fecha de contactos más estables, ¿no?, entre las dos formaciones. Hay siempre estos saludos por Twitter, ¿no? Cuando uno gana elecciones, el otro gana elecciones, se saludan en sus idiomas. Claro. Ahí el ChatGPT ayuda un montón. Y la otra pregunta es, ¿qué rol juega la religión católica en cooperación con grupos evangelicales o evangélicos o con otros partidos religiosos? Esta pregunta no la entiendo. O con otros partidos o de influencia religión luterana. Bueno, creo que tal vez te referís a que con la cuestión esta del aborto, ¿no? Me imagino. O sea, la lucha esta de pañuelos celestes, pañuelos verdes, que en algún momento habrán coincidido, pero está claro que, o al menos por lo que hemos investigado también con Ariel Goldstein, que es otro colaborador regular de Epidemia Ultra, sí, los evangélicos juegan un rol bastante relevante en esta familia global, aunque no exclusivo, ¿no? Porque hay otros partidos de izquierda incluso que han pactado con los evangélicos, nos consta en Brasil, por ejemplo, o en México. Entonces no es exclusiva, pero sí existe, ¿no? Y cuando aparece en la agenda estas narrativas, por ejemplo, familia, ¿no? Y demás cuestiones, seguramente ahí sí se activan. Y acá hay una pregunta más, no alcancé a escuchar los comentarios respecto de fundaciones alemanas que están en Latinoamérica. Bueno, la Fundación Ebert, lo mencionábamos, la Fundación Heinrich Böll del Partido Verde. Bueno, la centro derecha tiene la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Rosa Luxemburg, que está en algunos países, que es de la izquierda, que bueno, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Mirá, apareció uno más. Para el caso chileno se ve cada vez con mayor fuerza el discurso antimigración. Bueno, es verdad eso, ¿no? Por Venezuela, ¿no? Claro. Asociándolos al aumento de criminalidad. Bueno, acá parece que casi utiliza estas narrativas que ya están muy presentes, nativismo, ¿no? Digamos que la diferencia es que no hay la islamofobia. Ese es el tema, de hecho. El nativismo sí que está y en algunos países justamente, ¿no?, se ha utilizado. Chile, también en Argentina, en buena medida, ¿no? Ha habido un cierto discurso, ¿no?, ya en años anteriores, ¿no?, frente, ¿no?, a la inmigración proveniente de Bolivia, sobre todo, ¿no?, que podía ser luego explotado también por formaciones reaccionarias. Bueno, nos queda una última pregunta, pero la vamos a dejar guardada, que es la de Luis Arvide, que nos habla de cuál es la deriva ideológica de los verdes alemanes. La contestamos la próxima. O si no, escucha nuestro otro podcast sobre política alemana, el tercer voto, y ahí también lo hablamos, Luis. Pero te dejo la última para cerrar, Steven. Vos escribiste un libro, lo decía al principio, que se llama Extrema Derecha 2.0. El subtítulo es ¿qué es y cómo combatirla? Entonces, sin spoilearnos, ¿no? Sin contárnoslo todo, tal vez nos podés comentar una o dos cosas que escribiste en ese libro sobre cómo combatirla para que nos vayamos con una sensación de esperanza a dormir hoy o a descansar. Bueno, te digo dos cosas, sí, que no son fáciles, ¿eh? Pero yo creo que ahí uno de los temas, digamos, para salvar y mejorar nuestras democracias reside en estos dos elementos, ¿no?
Uno que se relaciona con la necesidad de que hay, yo creo, por parte de los sistemas democráticos de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema, inclusive en los expertos, etcétera, etcétera. Una sociedad desconfiada es una sociedad que, digamos, tiene menos anticuerpos para hacer frente al virus, ¿no?, ultraderechista, ¿no?, a la epidemia ultra, para citar el nombre de vuestro proyecto. Y relacionado con esto, el tema de reconstruir, ¿no?, lazos comunitarios en nuestra sociedad. No es solo una sociedad más desconfiada que es, digamos, un terreno abonado para ideas como las de la extrema derecha, sino también una sociedad deshilachada, atomizada. Entonces, ahí en el qué hacer es también desde, ¿no?, aportando nuestro granito de arena en unas sociedades cada vez más individualistas, más individualizadas, donde muchas veces no conocemos a nuestros vecinos, ¿no? Reconstruir lazos comunitarios de diferente manera, con cuerpos intermedios, asociacionismo, relaciones en el barrio, porque esas también son anticuerpos. Y la otra cuestión, que es otra cuestión enorme, es la que concierne, yo creo, la necesidad de llevar adelante una lucha, ¿no?, hacer una presión para que se llegue a una democratización del espacio digital. Ahora, yo no creo que el espacio digital explique por sí solo el auge de estas formaciones políticas, pero sí que ha sido ¿no?, un medio a través del cual difundir y viralizar con una gran rapidez muchas de las ideas de la extrema derecha, ¿no?, que circulan incomparablemente mucho más. Claro, sabemos muy bien que el espacio digital tiene un lado oscuro, ¿no? Y que las plataformas que gestionan las redes sociales, digamos, funcionan de una forma muy opaca, poco democrática, y entonces ahí debería haber, yo creo, un control público, una democratización. Y creo que estos dos elementos son dos cuestiones clave y que además, digamos, van más allá solo de la extrema derecha, sino que significan también fortalecer los sistemas democráticos a medio y largo plazo. Muy bien, Steven, muchas gracias por estos consejos finales. Ojalá los podamos poner en práctica. Es un poco la idea de este seminario, como hay que conocer lo que queremos combatir, pero también hay que tratar de construir herramientas, ¿no?, a partir de eso. Así que tus palabras, no solamente estas del final, sino toda la charla de hoy, fueron muy valiosas. Te agradezco que nos pasamos un par de minutos de lo prometido, que te quedaste y no me cortaste. Un gusto, ha sido un gusto, al contrario. Y gracias a quien nos ha acompañado. Y vamos a leer, no sé, para los que no llegaron hasta acá, bueno, llegaron casi todos, ¿eh? No se olviden de buscar este nuevo libro publicado este año, Mitos y Cuentos de la Extrema Derecha, editado por Steven Forti. Yo me leí un par de capítulos muy interesantes. Vamos a ver qué podemos hacer con esa info. Así que, Steven, nada, me queda solamente agradecerte. Gracias a ti y gracias a Epidemia Ultra, gracias a Miguel y un gusto participar en estos proyectos que creo que son muy necesarios y entonces, bueno, que siga bien el seminario, la última sesión que tenéis dentro de poco. Muy bien, gente, hasta la próxima.